patología. Que también es importante, y que ya han visto una parte, la parte de cuando tratamos de inflamación y empezamos a decir tumor, dolor, ya involucramos a esto. A ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me lo pasa? Con el slide y se copia. Ya, pasa. Pero copias y después vas a sacar el slide para tener la clase. Pero ya les digo, no es igual tener la clase y las escribas. Nos va a quedar por lo menos un 10 o 5%. Bueno, vamos a empezar. Como siempre hacemos una rememoración histórica de lo que significa el síndrome febril. ¿Sabe que la fiebre no es fiebre? Es un síndrome febril. Es decir, que tiene signos y síntomas. Ya se hizo importante el estudio de la fiebre desde años atrás, empezando con Celsius, ¿no? Ya lo conocen a Celsius, que decía que es una manifestación de un proceso patológico infeccioso o no infeccioso. Y Celsius afirmó, habla de la que no, tal vez ya pasen la última, pasen. Entonces, este Celsius pues, el que ha descrito, ¿no ves? Rumor, tumor, calor. Pero él afirma que la fiebre es sin duda una enfermedad, es lo que hasta el momento asegura. Que la fiebre es una manifestación de enfermedad. Mejoró el conocimiento del signo de febril o de la fiebre cuando se diseñó el termómetro. Y cuando este ya entró en vigencia a través de los signos vitales, cuando Wenderlich en 1850 o 68 hace que entre dentro de los signos vitales, es decir, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la temperatura. Decimos después, con Bill Roth, con Mencken y Bill Roth del 43, ya hablamos que el síndrome febril estaba en relación al SIRS. ¿Sí? Que el SIRS estaba producida por microorganismos. ¿Sí? ¿Qué es el SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero el SIRS no estaba producido, no está actualmente por microorganismos. Se inicia sin la acción de microorganismos. ¿Y qué ejemplos tenemos para hablar de SIRS? Generalmente las enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, artritis reumatoide, ¿sí? Otros SIRS, las quemaduras, la pancreatitis, los politraumatismos familiares. En cambio, los microorganismos van a estar enfrente, es decir, son los que determinan infección. Ambos, inflamación, a través de la inflamación más la infección, si este proceso se extiende, se hace sistémico, ya va a condicionar el estado de sepsis. Y
si no controlamos esto, se va a volver shock. Y el paciente finalmente se va a morir por falla multi. Esa es parte de la evolución de la inflamación. Aquí decimos que a la luz de los conocimientos actuales, la fiebre es una respuesta defensiva beneficiosa del huésped ante diversas agresiones. ¿Sí? La próxima. Entonces, ¿cómo vamos a definir la fiebre? La fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores considerados normales, que sean secundarios o no. Entonces la temperatura es considerada normal, la que se registra en el centro termorregulador, en el hipotálamo, cuya temperatura es de 37 grados punto 2. ¿Sí? Esa es la temperatura central. Hay la temperatura periférica que la tomamos ¿dónde? De varía que no es 37 o 37.2, sino en lugares periféricos, como la región axilar, la región bucal, la región rectal, ¿sí? la región del conducto auditivo, la esofágica. Estas dos últimas se acercan más a la temperatura central de tendencia, la esofágica y la de linfática. Pero obviamente tienen mayores problemas de medición. Se necesita termómetros adecuados. La próxima. Entonces, siendo la fiebre, la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores considerados normales, secundarios a una enfermedad, que varía de 36 a 38 grados centígrados, con una temperatura central a nivel del centro termorregulador de 37 más menos 0. Pero cambia esto de acuerdo a dónde tomemos la temperatura axilar, 36 grados a 37. La bucal, más elevada, de 36 a 37,4. 4 grados más que la 0,4 más que la rectal, más alta, 36 a 37.2. La óptica, 36.6 a 36.7, ¿sí? Ya va acercándose a la temperatura hipotalámica o temperatura. Y la esofágica, 37.2, ya es la que está más en relación con la temperatura central. ¿Cómo medimos la temperatura esofágica y en qué caso utilizamos? En las unidades de cuidado intensivo, después de hacer cirugía de corazón para cambio de válvula, entonces al paciente hay que dormir y bajar su metabolismo a través de bajar la temperatura hasta cuánto creo. Cuando ya no hay metabolismo, el paciente está como muerto, está con escarcha, frío, hasta 22 grados. El cirujano pide al perfusionista que maneja la bomba, corazón-pulmón, le dice baja la temperatura a 22, pero me avisas cuando ya esté cerca, porque se extiende. Y entonces le ponemos un termómetro especial, flexible, y en el esófago, que no pase, que no llegue al esófago, y entonces ahí controlamos. Tiene que llegar a 22 grados de temperatura para operar el
enfermos que ingresan a un hospital, ingresan por 30, 40. La mortalidad es 4 veces mayor en los pacientes que ingresan con fiebre que en pacientes que no tienen fiebre. Entonces es un marcador de gravedad. Constituye un signo frecuente y es de aparición precoz. ¿Sí? Ahora ustedes ya saben, ¿quién va a hacer que el centro termorregulador suba su nivel de temperatura? ¿Qué sustancia? Las prostaglandinas. Los llamados pirógenos endógenos. ¿Cuál es el más importante? Prostaglandinas. Factor de necrosis tumoral. Y el otro, interleucina. Pero ellos no son pirógenos. No son, no quiero decir que no son pirógenos. Son los pirógenos endógenos, pero que no llegan al hipotálamo, no llegan estos pirógenos endógenos, no llegan porque el cerebro está protegido de toxinas y bacterias por la barrera hematoencefálica. Pero el centro termorregulador tiene una estructura vascular, ¿sí?, que permite que entre la interleucina, el factor de necrosis tumoral, y estimule la pared de las células endoteliales y a través de la estimulación del ácido araquidónico va a tener que liberar o formar prostaglandinas. ¿A través de qué enzima? De la ciclooxigenasa por la vía 2. Y entonces a través de la ciclooxigenasa libera o forma prostaglandina E2. Esta, sin ser pirógeno, tiene que entrar a la célula endotelial de ese sistema vascular, de la red vascular, y estimula la formación del segundo mensajero, el AMP cíclico. Y este hace que las células del centro termorregulador, las que están en el área preóptica, se estimulen y suban el nivel de fiebre a nivel más alto. ¿Sí? La fiebre es una manifestación de infección mientras no se demuestre lo contrario. Esta es otra regla. Al tener signos y síntomas, se vuelve síndrome. La próxima. Es síndrome febril porque decimos que tiene signos y síntomas bien característicos, ¿no ven? Los signos: frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada, tensión arterial aumentada. Y hemos visto ya al hablar de inflamación que por cada grado de temperatura que aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta ¿en cuánto? En 10 latidos. Por cada grado de temperatura que se aumenta, ¿cuánto de frecuencia respiratoria aumenta? De 5 a 8. Entonces va a ser fácil. Si ha subido 2 grados, la respiración va a subir entre 5 a 10 o a 16. La frecuencia cardíaca será 20. Entonces, la presión arterial puede o va a aumentar. Como síntoma, ¿qué es un síntoma? Es una manifestación. Ya, es la manifestación subjetiva, difícil de medir. ¿Cómo? La cefalea es frecuente, ¿sí? La cefalea cuando uno está con síndrome febril. Las artralgias, la anorexia, la mialgia, el decaimiento, es lo que nos pasa cuando tenemos fiebre, ¿eh? No queremos comer, nos duele todo.
ahora ya sabemos por inflamación por qué te duele las articulaciones de la parte dorsal. ¿Qué mediador produce dolor? La prostaglandina E2. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos que recordar ahora, entrar directamente a la fisiopatología es medio engorroso. ¿Por qué? Porque se han olvidado o no recuerdan bien los fenómenos fisiológicos normales que regulan la temperatura. ¿Cómo se regula la temperatura corporal de forma normal? Tenemos que la regulación de la temperatura se hace por tres mecanismos. ¿Lo ven? Los mecanismos formadores de calor o producción de calor o inductores de calor, como los mecanismos termogénesis. Segundo mecanismo de termolisis, eliminación de calor. Y tercer mecanismo que tiene que estar íntegro es el centro termorregulador, situado en el hipotálamo anterior, en el núcleo supraóptico, parte del paraventricular. ¿Y el hipotálamo dónde está situado? Está por encima del tercer ventrículo. Debajo. O debajo del tercer ventrículo. ¿Y encima de qué glándula? De la hipófisis. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel. El que va a estar rodeado de un tejido vascular, microvascular, ¿sí? Que se llama la red vascular terminal. Este centro termorregulador va a tener que recibir impulsos de los mecanismos de termogénesis y los mecanismos de termolisis que van a mantener en equilibrio 37.02 de temperatura en el centro. ¿Cuáles son los mecanismos de termogénesis? El metabolismo basal. ¿Y qué es el metabolismo basal? Representando mejor a la digestión, a la absorción de los alimentos, proteínas, glúcidos e hidratos de carbono. Cada uno de ellos una caloría por programa, ese, ¿sí? Cuando comemos mucho también se aumenta. Cuando hace frío tenemos hambre, comemos más, como mecanismo de termogénesis. Ese mecanismo de oxidación de los nutrientes. ¿A qué nivel se producen calorías en las células? Mitocondrias. ¿En qué órgano? ¿Organela? Mitocondria. Y el oxígeno que se produce ahí o que se consume ahí forma parte del ciclo de Krebs. ¿Sí? El ciclo de Krebs forma 699.000 calorías, forma 38 moléculas de agua. Entonces, ese mecanismo de oxidación, ¿sí? Una molécula de glucosa produce esa cantidad de ATP, 38, 39 y 699.000 calorías. Pero necesita oxígeno, ¿no ves? El ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, ya no hay producción. Y entonces empieza a funcionar el otro ciclo. El ciclo anaeróbico ¿de quién? De Mendel-Meyerhof, que apenas produce 2 moléculas de ATP y 69.000 calorías, que no le alcanza al organismo para cumplir su
Actividad muscular. Es un mecanismo de termogénesis. ¿Y cómo se manifiesta cuando al inicio, cuando sube la temperatura en el centro termorregulador, la temperatura periférica resulta estar baja? De 37 ha subido a 39, ahora en la periferia de 36 grados y es muy frío para el y entonces tiene que echar a andar los mecanismos del termogénesis. Y uno de esos va a ser hacer ejercicios, actividad, ¿sí? Entonces empieza a tener escalofríos, contracción muscular continua para subir la temperatura periférica y nivelar a la temperatura. Cuando hay mucho calor, entonces tiene que funcionar el mecanismo del termo. ¿A través de qué? De la circulación sanguínea. Y a través del aumento de la circulación sanguínea. Porque se produce vasodilatación. Está rojo, ¿no ve el paciente? Cuando uno está con fiebre, está rojo. Colorado, ¿qué te pasa? Ay, mi fiebre. Pónganme hielito, ¿qué? Hay vasodilatación. Aumento del flujo sanguíneo. Aumento de la todo esto está referido a qué? Inflamación. Que la temperatura se pierde calor hacia el ambiente en un 80%. ¿Cómo? Como radiación, como evaporación, como convección, que son mecanismos fisiológicos. ¿Sí? Entonces, por radiación, un 60%. Por evaporación, sudor, 15%. Por convección, por tocar superficies frías, ¿no? Entonces, esos mecanismos están regulados por la circulación sanguínea. La vasodilatación. ¿Sí? Todo esto en semiología nos va a servir para reponer agua. Porque esto se va a llamar esta pérdida por la evaporación, por la respiración, por la pérdida por la piel, por tocar objetos fríos. Se llama pérdida insensible. Que es el sudor y la respiración. Y por ese medio se pierde 20% de calor. Entonces, cuando hagamos el balance de líquido, ingreso y egreso, en el egreso tenemos que asignar, a más de la pérdida de agua por la orina, a más de la pérdida de agua por las heces, la pérdida insensible, que es por la respiración y por la mecanismos de termodinámica. Estos estímulos viajan por vías reflejas hasta el centro termo y este centro termorregulador por vías aferentes o mejor eferentes, ¿sí? A través de la liberación de acetilcolina o de adrenalina. ¿Sí? Eso vamos a ver en este momento. La próxima. Los mecanismos de termogénesis, termolisis y el centro termo son importantes en la regulación de la temperatura. Ya hemos dicho, termogénesis, metabolismo basal, oxidación, actividad muscular. ¿Sí? ¿Qué enfermedad tiene actividad muscular? La epilepsia. Entonces los pacientes pueden hacer crisis de hiper o hiper, que vamos a ver después la diferencia. Pacientes que están con mucha calor van a perder a través de su mecanismo por radiación, por evaporación, por pérdida. Pero si tiene una enfermedad en la piel,
Si no hay glándulas sudoríparas, si no hay glándulas, no va a perder, se va a subir. ¿En qué caso? La esclerodermia, el endurecimiento de la piel y con la ausencia de glándulas sudoríparas. Entonces, después ya nos va a decir, circulación sanguínea. Si está con vasoconstricción, no puede. Para aumentar la temperatura, entonces tiene que tener vasodilatación. En la inflamación, ¿quién produce primero vasodilatación? Histamina. Un producto del mastocito que se llama la histamina, es la que produce primero vasodilatación. Después va a venir la prostaciclina o la PDI2 para producir vasodilatación, la próxima. Entonces, el centro termorregulador, esto es lo que quiero que recuerden siempre. Esto es fisiología, pero es importante. Aquí está el centro termorregulador. ¿Sí? Tercer ventrículo, el hipocampo, aquí la... Pero lo importante de este centro termorregulador, que está en la parte anterior del hipotálamo, tiene esto: la red vascular orgánica terminal. No es más que una red vascular, una micro, que tiene su lado arterial, su lado venoso. Esto rodea a este. Y esta parte va a ser sensible a los pirógenos. ¿Cuáles son importantes de los pirógenos endógenos? El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, se menciona también a la interleucina 6 y al interferón gamma, pero tienen algunas funciones. Aunque todos los pirógenos, todas las citocinas son pirógenos, ¿sí? Solo que las agrupan. Esas van a actuar aquí en la membrana de esta célula y sobre las células endoteliales que tienen capa de lipídica. Entonces van a estimular o van a el mecanismo de formación de prostaglandina a través del ciclo de las el ciclo de las lipoproteínas, porque estas forman leucotrienos que en otra fase van a constituir los leucotrienos. Bueno, aquí entonces se libera la prostaglandina E2. Ese es el ritmo. Esa prostaglandina E2 entra hasta el hipotálamo y hay en las células gliales. El sistema nervioso produce el segundo mensajero, AMP, y este sí actúa directamente sobre. Ahora, los estímulos periféricos, los receptores periféricos de termolisis y termogénesis, todo, son receptores que están en la piel, ¿no? ¿Cuáles son esos receptores? Las terminaciones nerviosas libres. Las que llevan también es dolor. Dolor y calor van juntos. Por el as espinotalámico lateral y el espinotalámico posterior. Lo que antes se llamaba el neoespinotalámico y el paleoespinotalámico. Entonces van por eso y van a estimular. Y hay también estímulos a los receptores centrales que están en los diferentes órganos sensores. Entonces, de esa manera, estimulando uno o el otro, se va a regular la temperatura a la que esté. Estímulos periféricos, estímulos centrales. Los centrales por el sistema autónomo, liberando adrenalina, acetilcolina. Si es el sistema simpático, adrenalina. Si es el parasimpático, a través de la acetilcolina. En
En cambio, los estímulos centrales, ¿no? Los periféricos a través del sistema motor somático, ¿sí? O sea, del espino talámico, junto con el dolor, va a subir la fiebre y el dolor se va a destacar y va a ser un dolor talámico, que va a ser diferenciado el dolor, si es pellizco, si es puntada, algo va a subir las fibras a la corteza y en la corteza se va a discriminar qué tipo de dolor. Pero es la misma vía que la temperatura. La próxima, ya hemos visto. La próxima. Aquí no me perdí. Bueno, este era para explicar desde el punto de vista fisiológico. Las bacterias, los virus, las sustancias, las respuestas inmunes, ¿sí? Las sustancias que liberan las bacterias gram negativas son los lipopolisacáridos. Todos estos se van a llamar pirógenos exógenos. Estos pirógenos exógenos van a entrar a la sangre y van a chocar primero con la barrera, con los cuidadores que son las células, granulocitos, que son el monocito, hay unas células integradas, las células que no son células pero se parecen, ¿no? Esos, ¿sí? Y sobre todo el macrófago. ¿Qué es el macrófago? No es más que un monocito que salió de la circulación y se quedó en el tejido, en el espacio interno. A cada tejido tiene su célula macrófago. En el hígado, ¿qué se llama? Células de una vez estimulado, va a dar respuestas específicas para la formación de linfocitos T, de inductores, la liberación, y más que nada la estimulación de los linfocitos B, para formar los linfocitos B, van a ser los formadores de qué? Plasmáticas. ¿Cuál? Pero por otra parte, va a estimular la formación de interleucina 1, formando prostaglandinas E2 sobre todo, y estimulando la formación del ADN tricíclico para producir la próxima. Esto está mejor esquematizado. Los pirógenos exógenos, microorganismos, toxinas, ¿sí? Esos son llamados pirógenos exógenos. Estos, por reacción sobre el sistema inmunológico, es decir, el sistema inmunológico innato, que tiene una parte celular representada por los polimorfos nucleares, por los monocitos y por los mastocitos. Este sistema inmunológico, a través del estímulo de los polimorfos nucleares, de los monocitos, van a liberar sustancias que se van a llamar, ¿no ves? La interleucina, se van a llamar pirógenos endógenos. ¿Cuáles son los principales pirógenos endógenos? La interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 18 y principalmente el factor
necrosis tumoral. Esos son los constitutivos. Yo siempre pregunto en el examen, la prostaglandina L, ¿cuál de estos 5 no es pirógeno? La prostaglandina E2 no es pirógeno. Ahora, estos pirógenos endógenos actúan sobre las células epiteliales del órgano. ¿De qué órgano? Del órgano vascular, de la lámina terminal. Y ahí, a través de la enzima, la ciclooxigenasa, va a estimular la producción de prostaglandina. Pero en este caso de fiebre, la prostaglandina es que a través del AMP cíclico va a poder subir, atravesando la barrera hematoencefálica, va a subir al termostato hipotalámico a otro nivel, a 38, 39, 40. ¿Sí? Esta prostaglandina E2 va a estimular la liberación de AMP cíclico. Estas van a subir el termostato y van a producir fiebre. Entonces es importante, pirógenos exógenos, pirógenos endógenos, ¿sí? La lámina vasculoterminal con la estimulación de la prostaglandina E para el AMP cíclico, y esta es la causa de la prostaglandina en la fiebre. Y la prostaglandina además de la temperatura, es la que irrita más las terminaciones nerviosas libres de la piel. Por tanto, va a haber y va a bajar el umbral del dolor de estas fibras, y entonces va a acompañar de dolor. Es lo que pasa en la inflamación la próxima. Entonces, las endotoxinas, las infecciones, la inflamación y otros estímulos pirogénicos van a estimular a los macrófagos, a los monocitos, a las células de algunos tejidos como el grupo. El pericorneo tiene células de defensa, ¿sí? ¿No ves? Las células pericorneales, el pulmón, las células alveolares, que van a funcionar como las células de cofre. Entonces, las citocinas, ¿sí? Como la interleucina 1, que van a actuar sobre el órgano vascular de la lámina terminal. O sea, en la génesis de la fiebre, lo importante es conocer la lámina vascular, esa formación vascular que rodea al. Porque ahí va a formarse, o ahí va a ir a estimular la prostaglandina, o ahí se va a formar la prostaglandina E2, ¿sí? Para reprogramar el termostato hipotalámico a un nivel. O si no hay fiebre, simplemente lo bajará. Y los mecanismos perfectos de termogénesis, termolítica van a actuar para regular la temperatura corporal de la próxima. En esas células vasculares, el endotelio, han descrito que tiene unos ligandos con sus receptores RANKL. Estos receptores son los que van a activar la ciclooxigenasa para formar prostaglandina y reprogramar lo mismo. ¿Sí? Entonces van a, en algún texto van a encontrar, ¿sí? Que son los RANK. ¿Sí? Están en las células tejido vascular, órgano terminal, para la próxima.
Entonces, esto es muy cargado, pero hacemos un uso. Estos son los pirógenos con una acción positiva sobre el sistema inmune, ¿sí? Y este sistema inmune formado por los polimorfos nucleares y por los macrófagos que están en el tejido van a formar los pirógenos endógenos. Interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis, interferón gamma, ¿sí? Y estos ahora, mediadores, ¿sí? Pirogénicos, van a ir a actuar. ¿Esto qué será? La red vascular va a actuar aquí, que está órgano vascular de la lámina terminal que está rodeando al centro termorregular. Y en esta rama terminal se va a activar la microglía, los astrocitos, para liberar un segundo glúteo. Estos atraviesan la barrera hematoencefálica y aquí ya estimulan al endotelio para formar el AMP. Pero aquí ya ha formado la prostaglandina E2 con la ayuda de la vía de la ciclo. En el cerebro esto va a provocar, ¿sí?, respuestas voluntarias o corticales y respuestas involuntarias, no, como el escalofrío, el tiritar, el buscar ropa gruesa para abrigarse, todas esas reacciones que acompañan. Están en relación también con el sistema límbico, con el sistema... y está muy en relación el centro termorregulador por acá con el centro cambio, ¿sí? Muy en relación. La próxima. Esto, sí, es lo mismo. La fiebre es una reacción neuroendocrina metabólica. Entonces, sistema nervioso a través de los estímulos neuroendocrina. ¿Por qué es una reacción endocrina? Porque la hipófisis es estimulada y la hipófisis va a estimular a la glándula tiroidea y esta glándula tiroidea va a liberar T3, que son estructuras o hormonas que aumentan el metabolismo. ¿Se acuerdan? El hipertiroidismo es un hombre calibrado, pero calibrado. Y tiene aumento. Es taquicárdico, ¿verdad? Es el Quijote de la Mancha. Ese es el hipertiroidismo. En cambio, el hipotiroideo es el Sancho Panza. Tranquilo, gordo, porque come y come. En cambio, no. Entonces, se libera y aumenta, dice, el metabolismo. Por otra parte, también se estimulan los receptores a nivel de la piel en las terminaciones nerviosas. Se estimula la glándula supra. ¿Para qué secreta la glándula suprarrenal? Entonces, hay un juego, pues aquí. Es importante la microvasculatura. Y como una respuesta voluntaria, se va a presentar la contracción frecuente del músculo liso para explicar el teo o el escalón. ¿Sí? La próxima. No podemos dejar de mencionar los tipos, aunque es parte de la semiología, pero la semiología no puede escapar de la ficción.
se usaban indiscriminadamente los antibióticos y los antiinflamatorios, las curvas eran, pues, para hacer diagnóstico. Si había una fiebre, tipo una fiebre continua, que se eleva y se mantiene alta varios días y no varía en más de 1 grado, se llama fiebre continua. Cuando se veía esto, ¿qué? Esto es fiebre tifoidea, ¿sí? Salmonelosa. Hay la fiebre continua que sube, no baja al nivel normal nunca, y sus variaciones son menores a 1 grado. Después tenemos la fiebre, este es número 2, ¿no? Fiebre intermitente. Sube y baja y llega por debajo de lo normal. Al día siguiente sube, ¿sí? Este es intermitente. Hay otra que sube y tiene variaciones más de 1 grado, pero nunca llega a la basal. Es la fiebre intermitente, la fiebre recurrente, ¿no ves? Y esta, ¿qué dice aquí? Esta es la recurrente, esta es la remitente, esta es la recurrente. Del paludismo. Sube, se mantiene unos 2-3 días y cae. Está unos 2-3 días sin fiebre, sube, se mantiene la fiebre. Cada 3 días o cada 4 días, para ver si es falciparum o vivax. Una va terciana y la otra la próxima. Aquí vamos a ver. La fiebre continua, esa que sube y se mantiene arriba por varios días, pero nunca es mayor a 1 grado, nos indica fiebre tifoidea o neumonía. La fiebre remitente, generalmente en infecciones de vías urinarias. La fiebre intermitente, esa que sube y varía en más de 1 grado, a eso se refiere a que posiblemente haya un absceso, ya sea en el hígado, en el abdomen, un absceso, que también nos puede indicar enfermedades granulomatosas como la y los linfomas. El linfoma de Hodgkin, ¿sí? Tiene un tipo de intermitente, fiebre. Y la fiebre recurrente, que es patognomónica del paludismo, aunque se puede presentar en las meningitis crónicas, ¿sí? Y a veces por hipersensibilidad a fármacos. La brucelosis también es otra. Entonces, esto les van a preguntar y esto sí, no, donde van a aprender a manejar el termómetro, qué pasa, tiene el termómetro, el pulso, la flama, y cuáles son los mejores, el analógico, por qué el termómetro ya no se está usando. Antes se usaba mucho la medida y para tomar la temperatura, porque el mercurio es peligroso. ¿Cuáles son las fases de la fiebre? Hay una primera fase, fase prodrómica, que se presenta en horas después del inicio del fiebre. ¿Sí? Entonces, esta fase del prodromo se caracteriza por artralgia, mialgia, cefalea. ¿Esto se debe a qué? ¿A la presencia de quién? De la prostaglandina E2. La presencia simplemente de bradicininas también.
Pero la prostaglandina E2 es la que tiene mayor frecuencia de ataques, mialgias. La palidez. ¿Por qué se presenta palidez? Por vasoconstricción. ¿Quién liberará sustancia que produzca vasoconstricción? Glándula La suprarrenal. adrenalina, el sistema simpático. ¿Sí? Palidez. Todavía en esta fase no hay fiebre. ¿Sí? El ascenso es progresivo de la temperatura en la fase prodrómica. Predomina el mecanismo de termogénesis, claro, porque tiene que subir la temperatura central a otro nivel, entonces va a haber contracciones musculares, aumentos del metabolismo, ¿sí? ¿Qué explica la palidez, frialdad cutánea, escalofríos y la contracción del bulbo de los pelos de la piel? Las glándulas que hacen que los pelos estén erizados y se note bien la glándula que rodea. A eso se llama reacción de piel de gallina. ¿Sí? Luego viene la segunda fase de estado, que se presenta a los días o semanas de iniciado el proceso. La temperatura ya se estabiliza. Ha aumentado el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Entonces en la fase 2, fase de estado, es donde va a haber los cambios de los signos vitales. El metabolismo basal aumenta un 15% por cada grado de temperatura. El metabolismo basal, ¿cuál es el valor del metabolismo basal? 2.000 a 2.500 calorías, ¿no ves? Igual que el agua. Entonces aumenta un 15% el metabolismo. Y en el metabolismo aumentado se va a deshidratar el paciente porque va a aumentar su pérdida. Una cosa importante es la disminución de la absorción del hierro. Entonces, cuando no absorbe el hierro, ¿qué se va a presentar? Anemia. Entonces, en el paciente por semanas, por días, ¿sí? va a tener posiblemente anemia. La próxima, la fase 3, la fase de efervescencia o declinación. Entonces, la temperatura ha subido, se ha mantenido en algunas de las formas, intermitente, continua, y va a declinar. Si declina rápidamente, se llama terminación en crisis. Y si termina poco a poco, terminación en crisis. Se produce un nuevo ajuste de la temperatura central. Ahora ya no va a estar en 38, 39, tiene que bajar otra vez a 37. Predominan los mecanismos de evaporación, radiación, convección, ¿sí? Y predomina la vasodilatación, el aumento de la sudoración. Las alteraciones hemodinámicas, la frecuencia cardíaca, la hipertensión, la frecuencia respiratoria, se normalizan. En cambio, los trastornos metabólicos requieren varios días. ¿Sí? Aquí está, terminación, hay terminación en lisis, terminación en crisis. La próxima. Ahora tenemos que ver sus variantes o diagnósticos diferenciados. Entonces, therefore, fiebre de origen. ¿Cómo definimos la fiebre de origen desconocido? El FOD.
condiciones tiene que tener? Temperatura mayor a 38 grados centígrados, medidos en varias ocasiones. Que esa temperatura esta de 38 dure más de 3 semanas. Y que en una semana, de estas 3, una semana, no haya diagnóstico, ese hacerse hemocultivo, radiografía, ecografía, tomografía, no se puede encontrar acá. ¿Sí? En una semana. Esta es las condiciones de una fiebre de origen desconocido clásica. Actualmente ya no han variado, han dicho, mantenemos temperatura de 38 grados. La duración ya no de 3 semanas, 3 días. Y ausencia de diagnóstico. Han dicho, pero ahora ya no hay solo un tipo de origen. Se va a clasificar. En la clásica, que es esto, mayor a 38, duración más de 3 semanas, ¿no? Ese es el FOD clásico. Ahora ha aparecido la fiebre nosocomial. ¿Han escuchado hablar? La fiebre nosocomial. Es una fiebre de origen desconocido. Esa es la que entra. El paciente entra al hospital no sano, sino sin. Y a los 3 días de estar en el hospital, aparece con fiebre. ¿Sí? Entonces, suponemos que un germen, una bacteria del hospital, esa es la fiebre nosocomial, que tiene 38, pero ya no 3 semanas, 3 días de que el paciente entró al hospital, aparece. Otro tipo de fiebre desconocida. La neutropénica. Cuando los neutrófilos están por debajo de 500 células por mililitro. Esa se llama neutropénica. Y esta es, claro, generalmente viral, ¿no? Y finalmente hay una última que han descrito como POD, la fiebre asociada al VIH. Entonces va a haber una inmunodepresión. Mayor inmunodepresión en el de aquí para repasarse. Descrita por Petersdorf en 1961, donde dice 38 más en varias ocasiones, duración más de 3 semanas, y que ha sido investigado durante una semana en el hospital y no se encontró la causa, por eso es desconocido. Pero han encontrado por estadística que las causas más frecuentes en un 30 a 40% llegan a ser infección. La osteomielitis no se puede resolver, ¿sí? La infección de los huesos, la osteomielitis, a menos que ya salga después hacia la piel, una de las causas, la osteomielitis. El absceso hepático, y con ecografía no se tarda a menos que haga. Entonces, el 30 a 40% de los POC es de origen. Y un 20 a 30% está dada por tumores, como los linfomas, especialmente la enfermedad de Hodgkin. Luego están en un 10 a 15% las enfermedades del colágeno. ¿Cuál es la enfermedad del colágeno que se presenta en la mujer de jóvenes con reglas intermedias con una lupus? Eritematoso. ¿Sí? Es una enfermedad autoinmune, una colagenopatía que puede producir fiebre de origen. Entonces,
Entonces, si no podemos encontrar, tenemos que buscar lúpulos. Entonces, los anticuerpos, ¿sí? Antinucleares, anticitotoxinas. Hodgkin, buscar ganglios, ¿sí? Pero a veces no se encuentran los ganglios, porque el Hodgkin es una enfermedad ganglionar, pero no podemos encontrar. La próxima. Ese es otro de los que tenemos que hacer. La hipertermia. ¿Qué es la hipertermia? Es una subida de la temperatura por encima de 38 grados, ¿sí? Pero que no depende, que no es una alteración del centro termo. La hipertermia se produce por un trastorno en los dos sistemas, de termogénesis. O sea que está funcionando mucho la termogénesis y la termolisis no está compensando. Entonces sube la temperatura del hipotálamo, pero no es por lesión del centro termo. ¿Cuáles son las características? O sea, la hipertermia falla en los mecanismos de control. Termogénesis, ahí está, no es el centro. En cambio, la fiebre es alteración en el centro termo. En la hipertermia, ausencia y variación circadiana de la no hay ritmo circadiano. En cambio, la fiebre sí tiene el ritmo circadiano. ¿Cuándo hay más la temperatura? ¿Cuándo es más alta la temperatura? ¿En la mañana o en la tarde? En la tarde. En la mañana. En la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche, sube. En la mañana, ¿sí? Entonces, ese es el ritmo que varía en la mañana, en la tarde. Eso no tiene la hipertermia. Hay ausencia de la variación. Otra característica, falta de sudoración. Cuando hay fiebre o temperatura elevada, el mecanismo de termolisis tiene que producir sudoración, vasodilatación y sudoración. En este caso de la hipertermia no hay sudoración. ¿Cuáles son los 3 ejemplos de hipertermia? El golpe de calor, cuando uno llega a un ambiente muy caluroso, cuando va uno a Santa Cruz, por ejemplo, a mediodía uno se puede insolar. Entonces el golpe de calor. La hipertermia maligna por anestésicos. A veces cuando se está operando, especialmente en los niños, aparece fiebre y contracción muscular. Hay que pararla. Esa es la hipertermia maligna por anestésicos. Hay que anestésicos por el agotar que se le da a los niños, y esto se produce una salida brusca de los calcios del sistema sarcoplásmica de los músculos. Entonces, esa salida de calcio hace que haya problemas de hipertermia. La hipertermia inducida por drogas, hay medicamentos que van a aumentar, como los corticoides. La próxima. Entonces ya llegamos a establecer algo del tratamiento. Por eso digo consideración. Primero tenemos que diagnosticar o establecer si es fiebre o hipertermia. En la hipertermia maligna, que es un ejemplo de hipertermia, la alteración está en el retículo sarcoplasma del músculo liso. En ese se produce salida de calcio en respuesta a los anestésicos
inhalatorias como el alógeno. ¿Qué vamos a hacer? Tienen que dar una antagonista de este anestésico, como es el dandrolene sódico. Entonces aparece fiebre, contracción en los niños, rápidamente se inyecta algo, antídoto. Estos casos de hipertermia marina, pueden ceder fácilmente a medios físicos. El uso de hielo, ¿sí? ¿Por qué? Alteración del mecanismo de termolisis, ¿sí? Que no está funcionando, que no está aprendiendo. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no podemos dar aspirina, porque la aspirina frena el metabolismo de las prostaglandinas. Es decir, ya no se forma prostaglandina endógena, porque ya no recibe. Entonces la aspirina tiene esa función. Pero no dar en niños, porque produce un síndrome que se llama síndrome de Reiner. Puede producir incluso ceguera en los humanos. Aspirina prohibida en niños. Lo mejor es darles paracetamol, que inhibe paracetamol la vía de la ciclooxigenasa, es decir, frena la producción de prostaglandina. Los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos, como se da sin problemas en los niños porque no producen. Los glucocorticoides inhiben la acción de la prostaglandina E2, del factor de necrosis y de la interleucina 1. Sería ideal comer fiebre glucocorticoide, pero no se debe dar glucocorticoide. La próxima es los AINES y los corticoides pueden, por bajar la temperatura, enmascarar la reacción febril. Y entonces pueden ayudar a diseminar el proceso intestinal. No usar corticoides, a menos que ya los receptores no estén funcionando adecuadamente, como fue en el COVID, que se tuvo que usar corticoides, dexametasona se usó. Pero tiene el problema de producir diseminación del proceso intestinal. ¿Qué podemos usar para cuando están temblando, están tiritando de frío los pacientes, haciendo sonar los dientes? ¿Sí? Podemos usar morfina, meperidina, que son buenos para el cuando tiene el paciente está temblando, desde la piel a su intestino le ponemos meperidina, que se de la morfina. O morfina, lo aplicamos en los dedos y aparece el la próxima. Entonces, esto que tenemos que recordar, que las citocinas son proinflamatorias y antiinflamatorias. En la inflamación es una pelea entre los proinflamatorios y los antiinflamatorios. ¿Alguien tiene que ganar? ¿Los proinflamatorios o los antiinflamatorios? ¿Ven? ¿Cuáles son los proinflamatorios? La interleucina 1, 6, 8, 12, 16, el factor de necrosis tumoral, el interferón. Son antiinflamatorios la interleucina 10, la 13, la 24 y la 40. Estos van a entrar en el proceso de explicar la fisiopatología de la inflamación, no de la fiebre, de la inflamación a través de lo que dijeron ya: calor, humor, dolor, tumor, insuficiencia funcional, que tenemos que explicar ya por los mediadores celulares. Hemos acabado, muchachos.